Bien, buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, creo que ya también tienen todo mi presentación en su plataforma correspondiente. Así que vamos a avanzar con la clase, ¿no? No sin antes agradecer a todos ustedes por estar acá y pues vamos a tratar de avanzar porque cuando hablamos de este tema que es la normativa o es el marco legal del sistema de gestión, ¿no? Es bastante amplio, ¿ok? Así que de todas maneras hemos tratado de compilar algunas cosas importantes para que ustedes puedan saber acerca de este tema que es primordial para todas las personas que trabajamos en el sector de la parte de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, mi nombre es Tabata Vega Escobar. Para los que no me conocen todavía, soy la encargada de esta clase, ¿no? Y vamos a tratar de también, dentro de la exposición que vamos a dar, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Y también cómo se puede implementar este sistema de gestión dentro de las empresas, ¿ok? Muy bien, entonces la normativa nacional está constituida, pues, por la norma, podríamos decir así, ¿no? La legislación general, que es la constitución política, ¿no? Luego de ella, pues, en relación a la parte de la seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, ¿no? Viene un sinnúmero de modificatorios que ha tenido esa norma, ya, que es la 30222. eh, También tiene su reglamento, no puede, una ley no puede aplicarse sin que no tenga un reglamento, y el reglamento es el Decreto Supremo 005 de 2012. También este reglamento sufrió una modificatoria, que es el Decreto Supremo 016, y también, como les había dicho, durante todo este tiempo, la norma ha tenido ciertas modificatorias, ¿no? Y se vienen otras más, ¿no? Que probablemente salgan el otro año, ¿no? Que tiene que ver con algunos aspectos muy específicos, como por ejemplo uno de ellos es los riesgos psicosociales, ¿no? Pero bueno, eso ya se conversará en su momento. Y también está una norma muy importante que es la Resolución Ministerial 050 del 2013, que es la norma básica, podríamos decirlo así, ¿no? Donde se habla sobre los documentos del sistema de gestión. Todos los documentos obligatorios que las empresas tienen que presentar, ¿no? Se habla dentro de esta resolución ministerial. ¿Ok? Vamos a ir también hablando algunas de ellas más adelante, muy rápido en realidad, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como norma también tenemos algunas aplicaciones o estándares internacionales, ¿no? Que en su momento era la OSHA 18001, que ahora ya no es que se haya convertido en la 45001, sino que es una norma que ha ayudado a que pueda, en cierta forma, darse esta ISO 45001, ¿no? Y una serie de instrumentos también, como por ejemplo la decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores, o sea, las empresas en realidad pueden aplicar estándares internacionales en cuanto a la parte de seguridad salud en el trabajo. ¿Pero qué significa esto? Significa de que primero se supone que nosotros como empresa, primero tenemos que implementar nuestra norma, ¿no? Que es en este caso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. Si yo como empresa a futuro quiero, por diferentes factores, que generalmente es para aumentar la imagen, el valor de la empresa como tal, ¿no? Relacionarlo más con el tema de la calidad, ¿no? Y obviamente, pues, todas las empresas tienen una finalidad, ¿no? O sea, todas las empresas, a veces y por haber, ya sean de bienes y servicios, tienen una finalidad, tienen una finalidad, ¿no? Que es, o ya sea brindar un servicio, ¿no? O en cierta forma algunos productos, ¿no? O sea, va a haber una ganancia, en cierto modo, ¿no? Y para ello, pues,
tienen que diferenciarse, ¿no? De las demás, ¿no? Tener en cierta forma una ventaja competitiva. Entonces, estas normativas internacionales le pueden ayudar a las empresas también a que puedan o a que tengan en cierta forma estas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, pero si yo quisiera, por ejemplo, como empresa, implementar una norma internacional, primero tengo que tener completamente implementada mi norma nacional, que en este caso es la ley 29783, ¿ok? ¿Qué más? Es importante también recalcar, ¿ya? Que cuando hablamos del aspecto económico, ¿ya? En el Perú existen sectores económicos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, el sector salud, el sector industria, el sector pesquero, ¿no? Etcétera. Y cada sector tiene sus reglamentos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? Que los reglamentos sectoriales que establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la ley prevalecerán sobre estos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, tenemos nuestra ley de seguridad y salud al trabajo. Perfecto. Pero como la parte económica está dividida en varios sectores, ¿no? Cada sector tiene su propio reglamento. Y en ese sentido, lo que primero que tiene que prevalecer es el reglamento, ¿correcto? Es como, por ejemplo, supongamos, ¿no? En el sector construcción. ¿Ya? En el sector construcción. Tiene sus reglamentos, su serie de normativas, ¿no? Por ejemplo, la G050, ¿ya? Y ahí establecen ciertos parámetros para poder hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, no sé, podríamos decir que para que hagan una tarea, los trabajadores tienen que firmar el ATS, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en otros sectores no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿quién manda que hagan eso? Su norma, o sea, su reglamento. O sea, quiere decir que su reglamento siempre va a prevalecer por encima de de la ley, porque la ley, como vamos a ir conociendo, es más general, ¿ok? Es más general. No te preocupes, Kiara. Muy bien, entonces sabiendo esto, acá tenemos una serie de reglamentos por cada sector, por ejemplo, actividades en hidrocarburos, trabajos con electricidad, seguridad industrial en el sector pesquero, en el sector construcción, ¿no? Inclusive también hay el Decreto Supremo 011 de 2019, justo antes de pandemia, que salió, ya que también establecen ciertos parámetros más, ¿no? Y la G050, como yo les había nombrado. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que tenemos una norma y también tenemos, en realidad tenemos muchísimas normas, ¿no? Tenemos una norma general que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también tenemos sus reglas, se tiene sus reglamentos, normativas que van a fortalecer la ley como tal, pero también cada sector tiene sus propios reglamentos, ¿ok? Es por ello que de repente en algún momento ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, cuando han trabajado, si es que todos los que están presentes están en el área de seguridad y salud en el trabajo, ya de repente en algún momento habrán trabajado en la parte salud, ¿no? O de repente ya cambiaron de trabajo, pusieron a trabajar, no sé, en el sector construcción de repente, ¿no? Entonces ustedes se habrán dado cuenta que hay bastantes diferencias, que cosas que no se hacen en salud, que sí se hacen en el sector construcción o que sí se hacen en el sector industrial, ¿no? Entonces, por ello existen los reglamentos, ¿ok? Muy bien, ya para terminar esa parte. Ahora, vamos a hablar un poco los principios de la ley. Cuando hablamos de los principios de la ley, es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque no todas las normas, ¿no? No toda la base legal, podríamos decir así, es completa, ¿no? Es completa. Entonces, existen vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, puede pasar alguna situación en particular que de repente en la norma no está contemplado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros actuar en ese sentido? ¿No? Para ello nos puede ayudar en cierta forma los principios de la ley, porque los principios de la ley son generales, ¿no? Son generales y en cierta forma nos va a ayudar a que estos cubran todas estas situaciones específicas que podrían suceder. ¿Ok? Vamos a ir nombrándolas cada una de ellas, que es el principio de prevención, básicamente su nombre lo dice, ¿no? El empleador debe de garantizar los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.
¿no? Y acá es algún un punto muy importante que generalmente generalmente no lo toman en cuenta. No es que no lo toman en cuenta o probablemente podríamos decir en cierta forma que no tiene la información como tal, ¿no? Te dice que tiene que garantizar los medios y condiciones teniendo en cuenta a aquellos que ni siquiera tengan algún tipo de vínculo laboral, ¿no? Y que prestan servicios o se encuentran dentro del ambiente del centro de labores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que en un trabajo, ¿no? En una empresa están contratados por servicios por honorarios, ¿no? Por recibos por honorarios, perdón. O sea, por terceros, ¿no? Terceros, locadores de servicios, ¿no? ¿Ya? De cierta forma, ellos no tienen vínculo laboral supuestamente, ¿no? Supuestamente, ¿verdad? Porque solamente prestan un servicio, ¿no? No hay un vínculo laboral, pero el empleador debe de garantizar las mejores condiciones para proteger a estos trabajadores también, evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Luego viene el principio de responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa? Que el empleador es responsable de todo lo que ocurra a consecuencia de un accidente o una enfermedad ocupacional que sufra el trabajador, ¿no? En el desempeño de sus funciones. Pero ojo, eso no quiere decir que no va a haber una investigación, porque sí existe una investigación. Si es que hay un accidente o se identifica una enfermedad ocupacional por algún mm, supuesto o de repente alguna exposición, ¿ya? Entonces, antes se tiene que investigar. Entonces, estas situaciones se investigan, ¿ok? Pero existe, o sea, de todas maneras va a existir una responsabilidad. Luego viene el principio de cooperación, en donde acá te explica un poco tanto el Estado, los empleadores, los trabajadores, organizaciones sindicales, ¿no? Deben de establecer y garantizar la colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante, ¿ok? Pero acá también es importante no confundir el tema de la parte sindical, ¿ok? Los sindicatos, ¿no? De todas sus funciones que puedan tener, ¿no? Es importante recalcar que ellos también velan por la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Obviamente, aparte de todo lo que pueda reclamar y todas las situaciones que puedan existir, ¿no? Pero también ven la parte de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante la cooperación entre estos estamentos, ¿ok? Luego el principio de información y capacitación, entonces como su nombre lo dice, ¿no? El empleador tiene que capacitar a todos los trabajadores, tiene que haber ciertos programas de capacitación para poder pues entrenar e informar a los trabajadores y evitar situaciones como accidentes o enfermedades ocupacionales. El principio de gestión integral, ¿no? En la cual se promueve la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la gestión de la empresa. O sea, ¿qué significa? La parte organizacional, ¿no? O sea, si una empresa tiene su parte organizativa, organizacional, ¿no? Y dentro de ello se tiene que promover la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Luego el principio de atención integral en salud, ¿no? Que significa que en el caso de que los trabajadores sufran algún incidente, accidente, ¿no? Tienen derecho a que se cubran sus prestaciones en salud, ¿no? Y ahí está pues el SSTR, por ejemplo, ¿no? Para aquellas empresas que es obligatorio el uso del SSTR, ¿no? Entonces, obviamente, se cumple este principio, ¿no? El principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones y trabajadores más representativos para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso también, ¿no? Hay todas las organizaciones, ¿no? Más el Estado participan en estas consultas, ¿no? Y para poder promover mejoras en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, acá viene un principio muy interesante, que es el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Es un principio que básicamente todos los que nos dedicamos a la parte de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Lo vamos a decir
Vamos a leer por qué tenemos que tener presente siempre, ¿no? Nos dice, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, ¿no? Este, cuando nos piden, ¿no? O pedimos o nos piden, en cualquiera de los dos casos, ¿ya? O cualquiera de las posiciones en las que estemos, ¿no? Porque nosotros podríamos de repente formar parte del área de seguridad y salud en el trabajo, o somos responsables, o también de repente podemos ser los que auditen, ¿no? También podríamos estar en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que todo lo que tiene que ver con la parte de la seguridad y salud en el trabajo lo tiene que informar la empresa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que Sunafil caiga a una empresa, ¿ya? Y Sunafil le va a pedir la documentación, ¿no? Yo necesito que me muestres tal y tal documentación, tal registro, etcétera. Entonces, los encargados del área los van a presentar, ¿no? Entonces, van a presentar toda la documentación y toda la información que nos están solicitando en ese sentido. Pero acá hay un tema muy importante. Dice, de existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. ¿Qué significa? Significa que significa que eh, no solamente van a tomar en cuenta la parte de la información o la documentación que que les vamos a presentar, sino que también lo van a constatar, ¿no? Lo vamos a poner en un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en este caso la SUNAFIL, ¿no? Nos dice, yo necesito que usted me presente, ¿no? Los registros de capacitación, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces se presentan los registros de capacitación, van a ver fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son las pruebas de lo que se ha realizado. Pero en este caso, el inspector puede salir a campo porque lo va a hacer, ¿no? Y se puede acercar a cualquier trabajador y preguntarle si verdaderamente le han capacitado o no, o si tiene cierto conocimiento sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? O sea, va a haber una constatación, ¿no? De lo que se ha presentado con lo que está encontrando en la realidad. Entonces, y lo que nos está diciendo es que va a constatar la realidad. Por eso significa principio de primacía de la realidad. O sea, lo primero que va a prevalecer es lo que se encuentra en ese momento, o sea, en la realidad. ¿Ok? Y es por ello que es importante, ¿no? Sabemos que en la parte de SCT se maneja bastante documentación, ¿no? Pero es importante también que las actividades que se realicen, obviamente, pues también los trabajadores se comprometan, ¿no? Porque a veces los trabajadores se les explica una cosa y después ya se olvidan. Entonces es importante que todas estas actividades o estos recordatorios sean frecuentes, ¿ok? Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, ¿no? ¿Y qué significa, no? Que pueda el trabajador desarrollarse en un ambiente seguro y saludable, ¿no? Con condiciones compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Bueno, eso generalmente se tiene que, no es que se tiene que buscar, sino tiene que haber eso en las empresas, ¿no? Tiene que haber eso en las empresas. Muy bien, entonces, el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. O sea, nosotros tenemos que comprometer a todos, ¿no? Para que se prevengan, ¿no? Los riesgos laborales, ¿no? Y evitar, obviamente, accidentes, enfermedades ocupacionales, ¿no? El Estado, que es el rol fiscalizador y de control, el empleador, que tiene el deber de prevención, los trabajadores y las organizaciones sindicales en velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley? O sea, ¿quiénes tienen que cumplir con esto? En realidad, todos tenemos que cumplir con esto, ¿no? Todos los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Sectores de servicios, sector público, o sea, sector privado, sector público, sector de servicios, en realidad todas las empresas.
¿ok? Todas las empresas. Y a toda persona bajo modalidad norma formativa y a los trabajadores autónomos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, tengo practicantes, los aplica también a ellos, tengo que protegerlos a ellos, ¿no? Trabajadores autónomos, también se incluye a todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo en lo que resulte aplicable, que generalmente ya lo había dicho al principio, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta de que hay un rol suprasectorial en la parte de seguridad y salud al trabajo. Es por ello que si ustedes se habrán dado cuenta que a veces salen normas que lo saca el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la ley de seguridad y salud al trabajo, esa es una ley que obviamente es promulgada por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero también hay un rol suprasectorial, que en este caso participa el Ministerio de Salud, ¿no? Es por ello que nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, salían varios documentos, ¿no? Comenzaron a salir muchísimos documentos en relación al plan de vigilancia, ¿verdad? De prevención y control del COVID-19 en las empresas, que hasta ahora, por cierto, sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente esa norma, ¿no? Aunque el COVID ya obviamente se ha controlado, ¿no? Eh, pues se ha flexibilizado en cierta forma, ¿no? Sigue existiendo porque se sigue contagiando, pero ya no es mucho, no es mucha la cantidad. ¿Por qué? Porque también ahí obviamente está el tema de las vacunas, ¿no? Y sigue vigente. ¿Quién da esa norma? El Ministerio de Salud. Todo lo que tiene que ver con la parte de salud, obviamente va a darle el Ministerio de Salud y son normas que se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una norma que habla de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que es la ley 30867, ¿no? Y que básicamente este se le promulgó en el año 2018, miren, ve, que habla un poco de la prevención y promoción de la diabetes. Justamente mañana, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, ¿no? eh, es una norma en la cual todas las empresas también tienen que cumplir, ¿no? Pero todas las cumplirán, algunas sabrán, algunos ni saben, ¿no? Pero esa norma es obligatoria. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de las empresas se tiene que dar, pues, actividades preventivas promocionales para evitar, ¿no? Incentivar, perdón, la alimentación saludable, ¿no? Promover pues espacios para reducir, sobre todo, o desarrollar la diabetes, ¿no? En ciertos ambientes, ¿no? Ciertos ambientes laborales, ¿no? Porque recordemos que en todo el trabajador está pues su jornada completa, ¿no? A veces puede quedarse hasta mucho más tiempo, ¿no? Ahí donde va a alimentarse, ¿no? Va a ver sus hábitos alimenticios, ¿no? Hábitos culturales que pueden hacer de que eso se influya para que pues el mismo trabajador no cumpla con un autocuidado y obviamente desarrolle ciertas enfermedades crónicas, ¿verdad? Y justamente esta norma ayuda a que también como empresas, ¿no? Pues se den estos tipos de actividades preventivas promocionales, ¿no? ¿Y quién la da? El Ministerio de Salud, ¿no? Y así como esta, hay muchísimas normas más, ¿no? Ya les he mencionado, con el tema del COVID, el tema de la diabetes, el tema de la TBC, el laboral, etcétera. Muy bien, cuando nosotros hablamos, hasta acá, antes de que consiga continuar, sí me están escuchando y sí me están entendiendo, ¿verdad? Sí, sí me escuchan, sí me entienden. Sí, sí se le escucha. Muy bien, ya, entonces vamos a seguir, a ver. Ya, muy bien. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos básicamente del tema normativo, ¿ya? Hablamos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hablamos de una implementación de un sistema de gestión, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa de que en todas las empresas tenemos que implementar este sistema de gestión, así como existe un sistema de gestión de calidad,
¿no? Un sistema de gestión del medio ambiente, ¿no? Un sistema de gestión, por ejemplo, de anticorrupción, y así podría nombrar muchos sistemas de gestión. Eso también se implementa, ¿ok? Eso también se implementa. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29.3, estamos hablando de un sistema, una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué es importante que se implemente? Ya lo hemos nombrado, ¿no? Al principio, en las anteriores diapositivas, porque eso nos va a permitir, ¿no? ¿Qué cosa? Promover, ¿no? Una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Lo que no queremos nosotros es que nuestros trabajadores tengan accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Pero para ello tenemos que implementar un sistema de gestión. Y en ese caso, la norma, la misma norma, nos da los pasos para poder hacerle esa implementación. Pero utiliza, pues, podríamos decir, una metodología que es de mejora continua, que es que se le conoce como el ciclo de Deming, ¿ya? Que es el PHBA, ¿no? Entonces, a través de eso, que todos los sistemas pueden utilizarlo, no solamente la parte de seguridad en un trabajo, nos va a ayudar es como una guía, es como que nos ordena, ¿no? Nuestros pasos para poder nosotros implementarlo, ¿ok? Entonces, dentro de ello está pues la planificación, ¿no? Dentro de la planificación hay ciertos ítems que corresponden a la norma para poder nosotros ir implementando en las empresas, ¿no? Luego, de una vez que se planifica, se va a ejecutar, ¿no? Se ejecuta, ¿no? Hacemos la planificación, decimos cuándo vamos a realizar ciertas actividades, ¿no? Luego de ello se va a verificar, o sea, ahí vemos un tema de la mejora continua, porque cuando hablamos de la mejora continua no quiere decir que yo hago algo ahorita y yo voy a evaluarlo al final del año, no. Continuamente estamos evaluando. Por eso, ¿para qué? Para tener esta mejora continua, ¿no? Y al final va a haber pues ya la revisión por la dirección, ¿no? Que generalmente se enmarca de esa forma, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, ¿no? En la planificación, justamente están con colores, ¿no? Para poder nosotros, en cierta forma, ordenarnos, ¿ok? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Hay requisitos del sistema de gestión, hay requisitos mínimos, ¿no? Es importante, quiero ver si acá lo menciono, ya, vamos a hablarlo de forma general acá, ¿ok? Cuando yo voy a implementar algo, yo primero tengo que ver qué es lo que yo tengo, o sea, cómo voy a implementar algo si de repente yo no tengo nada, ¿no? No tengo recursos, ¿cómo voy a implementar algo si no tengo nada? Esto se requiere de inversión, ¿no? Las personas o las empresas que digan que no se va a invertir, eso es mentira, porque se tiene que invertir, tiene que haber inversión para este sistema de gestión. Sino cómo yo hago las capacitaciones, cómo hago los monitoreos, cómo implemento doy los equipos de protección personal. O sea, se tiene que invertir, ¿ok? Entonces, yo primero tengo que saber cómo está mi sistema, qué es lo que yo tengo, ¿no? Entonces yo evalúo, digo, ok, listo, yo tengo una empresa, voy a implementar mi sistema de gestión, porque es obligatorio, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es una evaluación inicial, ¿no? Que se da a través de la línea base. A través de ello vamos a hacer una evaluación y ver muy bien de los 50 ítems, por ejemplo, que pueda existir, yo cumplo con, no sé, pues con 10, supongamos, ¿no? Y quiere decir que yo tengo que planificarme para poder ir implementando lo que me falta, ¿ok? Bueno, dentro de ello vamos a hablar la política, ¿no? Del DIPE, requisitos legales, objetivos, programas, etcétera. Ponerla en marcha, ¿no? Luego seguir evaluándola, ¿no? Y hasta el final, pues tener un informe final que generalmente es anual, pues, ¿no? Porque el sistema de gestión se implementa anualmente, ¿ok? Dentro del capítulo, acá vamos a ir viendo, se habla un poco de los sistemas de gestión, ya hemos hablado sobre los principios, ¿no? Y que es importante, pues, es importante que el empleador, en este caso en las empresas, tengan que cumplir un rol
¿no? De liderazgo, ¿ok? De liderazgo, ¿correcto? Un compromiso, tiene que haber un compromiso visible para que pueda cumplirse, pues, con todo lo que nos piden el sistema de gestión, ¿ok? Y bueno, si nos da tiempo, vamos a ver de repente la línea base para que por lo menos ustedes lo conozcan y así es que nos da tiempo, ¿ya? Este, Ahí, por ejemplo, dentro de la línea de base hay un ítem que te pregunta, ¿no? ¿Cómo, si se da liderazgo con respecto a la parte de la seguridad en el trabajo, ¿no? Algo cualitativo, ¿no? O sea, ¿cómo poderlo demostrar, ¿no? Imagínense eso que te preguntan, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo lo que nos pide la norma para poder cumplirla, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, de los principios de la norma, ¿no? Ya hablando en forma general, lo que nos va a ayudar es fomentar una cultura de prevención, ¿no? Crear oportunidades para que exista también este compromiso, no solamente de los empleadores, sino también de los trabajadores. ¿Ok? Bueno, vamos a ir pasando esto. Es importante, vamos a ir tocando algunos artículos que son importantes dentro de la norma, porque imagínense, hablar de una norma es bastante, ¿no? Una cuestión que es importantísimo dentro del sistema de gestión es la participación de los trabajadores. Nosotros, como responsables del área, tenemos que fomentar la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es importante que ellos conozcan que existe un sistema de gestión, ¿no? No es el simple hecho solamente de que, bueno, es porque tienen que cumplirse la norma, etcétera, sino también ellos tienen que sentirse que están dentro de ese sistema de gestión, ¿no? Porque es uno de los pilares del sistema de gestión, ¿no? Es importante promover esta participación, ¿no? Tanto en la consulta, en la información, en la capacitación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, en la participación también hacia las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque básicamente va a ser un órgano que va a ayudar a que se cumpla con la norma, ¿no? A que se cumpla con todo lo que nos dice la ley. ¿Ok? Entonces es importante que se fomente esa participación, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores, que obviamente está dentro de los comités, ¿no? ¿Qué más? La identificación de peligros, evaluación de riesgos, que es importante también fomentar actividades para que ellos puedan conocer qué cosa es la matriz hiper, por ejemplo, ¿no? Porque básicamente ahí van a estar pues los peligros, los riesgos, las medidas de control que tiene o que va a implementar la empresa para evitar ciertas situaciones como los accidentes o las enfermedades ocupacionales. ¿Ok? ¿Qué más? En el artículo 21 habla sobre las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí básicamente es las medidas de control, ¿no? Las medidas de control, ¿no? De acuerdo a la norma, ¿no? De acuerdo a la 29783, hay un orden de prioridad, ¿no? Que es la eliminación de peligros y riesgos y se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, ¿no? Tratamiento y control y aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. Luego las medidas, perdón, las administrativas como tal, ¿no? Y obviamente, pues, la sustitución progresiva y por último, los equipos de protección personal. Acá la norma no es como generalmente nosotros lo conocemos, es como que hay cierta variación, ¿ya? Que conocemos nosotros que las medidas de la jerarquía de controles, que es la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, administrativos, los equipos de protección personal, ¿ok? O sea, tiene, o sea, es casi lo mismo, pero, hay ciertas cosas que se diferencian. Muy bien. Espera un segundito, por favor. Muy bien. En el capítulo 2 habla sobre la política de seguridad y salud en el trabajo. Y miren, esta parte es muy importante.
es importante que conozcamos qué cosa es la política, ¿ok? ¿Qué cosa es la política? Cuando nosotros hablamos de política es una palabra muy general, ¿ok? No quiere decir que es lo que vemos en la tele, la politiquería, ¿no? El proselitismo político, etcétera, no. La política va más allá, en la cual significa que es un compromiso, ¿no? O sea, cuando hablamos de política en relación a la parte de la seguridad y salud en el trabajo, es el compromiso que tiene el empleador para con los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero esta política tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Tiene que ser específica la organización, al tamaño de la empresa, ¿no? Debe ser concisa, redactada con claridad, ¿no? Debe estar firmada, ¿no? Por el representante legal o el que tenga mayor rango, ¿no? Debe que estar difundida, que significa que esta política tiene que estar, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entramos al trabajo, vemos ahí un documento, eso tiene que ser la política, ¿no? Tiene que estar difundida para que todo lo conozca. Y actualizado periódicamente, ¿ok? Actualizado periódicamente. Entonces, en la política del sistema de gestión debe incluir mínimamente ciertos objetivos, ¿no? La protección de la seguridad y salud de los miembros, o sea, ¿qué significa? Que dentro de la política se tiene que nombrar, ¿no? Por ejemplo, somos la empresa tal, dedicado a tal servicio, supongamos, ¿no? Nos comprometemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo los requisitos legales, ¿no? O sea, hay ciertas características que se tienen que cumplir, ¿no? Eh, y se tienen que mencionar sobre todo, ¿no? Mencionar sobre prevención de lesiones, ¿no? Sobre los requisitos legales, sobre la mejora continua, ¿no? Acá, por ejemplo, están los requisitos legales, ¿ya? Garantizar también la participación de los trabajadores, o sea, dentro de ese compromiso, es un documento, perdón, es un documento en la cual uno como el empleador ya va a comprometerse en ciertas características, ¿no? Tanto en la prevención de riesgos laborales, en la mejora continua, en el cumplimiento de los requisitos legales, en la participación de los trabajadores, ¿no? Que eso es sumamente importante, ¿no? Y obviamente también permitiendo de que este sistema de gestión también pueda estar no a la par, sino que se puede integrar a los demás sistemas, ¿no? Porque para hacia donde vamos a futuro son los sistemas integrados de gestión. Muy bien. También dentro del reglamento, o sea, tenemos la norma, que es la Ley de Seguridad del Trabajo, pero también tenemos el reglamento, ¿ya? Y en el reglamento, básicamente, también lo que nos dice específicamente, ¿ya? Es que nos va a ayudar a cómo implementar este sistema de gestión, ¿ok? Entonces, acá nos dice pues que el sistema de gestión, ¿no? O sea, la implementación va a ir de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿no? Va a ir de acuerdo al tamaño, al tipo y organización de la empresa y a la cantidad de trabajadores que están expuestos, ¿no? Esto nos lo dice el reglamento de la ley, ¿ok? Bien, vamos a ver acá, quiero enseñar, básicamente el del taller, ¿ya? Quiero enseñarles un ejemplo de una política. Déjenme un momento para compartirles. Esperemos.
Ya, muy bien, estaba hablando y pensé que me estaban escuchando. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una política, ¿ya? ¿Ya? Tenemos acá una política de seguridad y salud al trabajo de una institución, ¿ya? Y al principio, si ustedes se dan cuenta, dice acá política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá habla de la institución como tal, explica un poco cómo, qué cosa es la institución, pero vamos a lo que se compromete, ¿ya? Dice, por ello la entidad se compromete a ciertas características que ustedes ven acá, como ya se ha nombrado en la norma, ¿no? Dice, ¿no? Proteger la salud de los trabajadores, cumplir las normas legales, prevenir lesiones, promover la participación de los trabajadores, ¿no? Establecer mejora continua, comunicar nuestra política. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? O lo que les he indicado, ¿qué cosa le estaría faltando a esta política? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, analicemos un minuto. ¿Qué le estaría faltando a esta política de acuerdo a la norma? Porque la norma nos dice ciertas características, ¿no? Que bueno, tiene que estar difundida, tiene que estar, bueno, por ahí ciertas cositas que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que les faltaría a esa política? A ver, ¿quién me puede? Bien, ¿nadie lo identificó? Bueno, vamos a identificarlo rapidito, ¿ya? De acuerdo a la norma sobre la política, sobre qué es lo que nos dice la norma, ¿ya? Nos dice que la política debe estar fechada, ¿ok? Esa política no tiene fecha, ¿no? También tiene que estar firmada, ¿no? Tampoco está firmada, ¿no? Y también una cosa importante es que esta política también tiene que de establecerse que eh, puede integrarse a los demás sistemas de gestión y eso no la nombra, ¿no? Entonces, esas características tan específicas que probablemente nosotros digamos, pero ¿por qué tendría que ser importante? Pero sí es importante porque a veces por eso nos pueden también, nos fiscalizan, ¿no? Y si no está completo, porque la norma lo dice, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien. Luego viene en el capítulo 3, miren, habla sobre liderazgo. Qué importante, en el artículo 26. Dentro de la línea base, ¿ya? La línea base, como les decía, es como que una guía que nos dice muy bien, la ley nos dice tenemos que cumplir ciertos, ciertos requisitos, ¿verdad? Tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y tienen que cumplir todo lo que está acá, que son, por ejemplo, ¿no? Supongamos 45 ítems, listo. Dentro de ellos nos habla sobre liderazgo, o sea, ¿qué significa? Que el empleador es el responsable y el que toma la batuta, ¿ya? Y asume el liderazgo y el compromiso de todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y eso también lo evalúan, ojo, también lo fiscalizan, miren, ¿no? Ahora, dentro de la modificatoria, porque hay una modificatoria, ya vamos a hablar también algunas modificatorias importantes, ya, que se ha dado en la norma, ¿ok? También han habido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 26 dice, tienen potestad de suscribir contratos de locación relacionados a los servicios con terceros, lo cual es regulado por el Código Civil, donde se establece los criterios básicos para la gestión, implementación
y todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, nosotros podemos tercerizar o el servicio de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué es esta disposición de trabajador? Ya, bueno, vamos a ver, vamos a ir pasando, vamos a coger los más importantes, ¿ok? Ahora, en el Decreto Supremo 006 del 2014, que también es una modificatoria de la norma, ya nos dice acá algo importantísimo. Dice, los trabajadores serán capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada en qué cosa, en el puesto de trabajo específico, ¿ya? O sea, ¿en qué se le debe de capacitar? En el puesto de trabajo específico, ¿ya? Cuando ocurran cambios en las funciones que desempeñe, por ejemplo, estuvo en un área y de repente lo cambiaron a otra área, ¿ok? En los cambios en la tecnología, en los equipos de trabajo, en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y en la actualización periódica de los conocimientos. Por eso es que es importante la capacitación constante para que los trabajadores ya estén informados y estén entrenados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en plena pandemia, ¿no? La gente se fue a trabajo a cuarentena, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sobre todo los que eran de factor de riesgo fueron a cuarentena y entonces, ¿qué sucedió? Fueron a cuarentena, o sea, hasta que se establezca el tema del trabajo remoto, ¿no? Y pues no regresaron hasta casi después de 4 años, ¿no? A muchas personas. Entonces, pero para ello, en esos 4 años ya había cambiado muchas cosas, ¿no? Se habían implementado, por ejemplo, se implementó el sistema de gestión en muchas empresas que no había en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Habían cosas que ya habían cambiado. Entonces, esas personas que regresaron después de 4 años, entonces se encontraron cosas diferentes. Por ejemplo, en ese sentido, ya es como que entraras nuevamente a algo nuevo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí se les se debió de hacer una inducción y capacitación nuevamente, ¿no? ¿Qué más? De acuerdo a las capacitaciones, ¿no? En el año 2021, que estábamos en plena pandemia, ¿no? También salió una modificatoria que las capacitaciones presenciales solamente eran siempre y cuando al momento de la contratación, ¿ya? O si es que se produciese algún cambio en la función, ¿no? O sea, por ejemplo, si los contrataban nuevos, ¿no? Pues se hacía una capacitación presencial y el resto podría ser virtual, ¿no? Porque ahí ya se habló un poco de la virtualidad, ¿no? Pero sí o sí, las capacitaciones serían presenciales, ¿no? Al momento de la contratación, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos de los registros del sistema de gestión, también acá hay una modificatoria, ¿no? Cuando hablamos de estos registros, acá nos dice, por ejemplo, ¿no? En la modificatoria, porque sufrieron dos modificatorias, ya dice, puede llevarse o desarrollarse por separado o también en un solo libro o registro electrónico. Asimismo, los micro, pequeñas y medianas empresas así como las entidades o empresas que no desarrollan actividades de alto riesgo y puedan llevar registros simplificados. ¿Ya? ¿Qué significa que se puedan manejar a través de registros electrónicos? ¿Ok? Ahora, en el año 2014 también hubo otra modificación en el caso de las micro y pequeñas y medianas empresas, MIPYME, y las entidades o empresas que realizan no actividades de alto riesgo, el Ministerio de Trabajo establece un sistema simplificado de documentos según lo provisto la RM 085. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay documentos obligatorios que todas las empresas tienen que tener, o sea, tienen que implementar, ¿no? Ya, pero no todas son iguales, pues, o sea, no todas al final facturan igual, ¿no? Hay empresas que son más grandes, hay empresas grandes, hay pequeñas empresas, microempresas, ¿no? Medianas empresas, ¿correcto? Y no, y facturan diferente, pues, de acuerdo a lo que van a ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, por ende, entonces, ¿qué sucedió? Entonces, en este caso, los empresarios, ¿no? Obviamente presentaron una consulta, un reclamo, ¿no? Para que no les exijan como a las grandes empresas, podríamos decir de esa forma, ¿no?
y se dieron estas modificatorias, que por ejemplo en el caso de que grandes empresas presentan, supongamos, 8 registros, ¿no? Tanto la pequeña como la microempresa disminuyen, ¿no? Unos 5, otro puede ser 3, 4, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que nos dice esa norma, ¿ok? Y justamente es lo que vamos a ver acá, miren los registros de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita vamos a ver también, ¿no? Aquellos registros que son los registros obligatorios. Tenemos pues los objetivos de la materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz CIPER, el reglamento, el mapa de riesgo, ¿no? La planificación preventiva, el programa anual, ¿no? Que son documentos que se deben exhibir, ¿ok? Son documentos obligatorios y deben ser exhibidos, ¿ok? Muy bien. Mm. Creo que más adelante hablamos de los documentos del sistema como tal, que son los registros, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. Dentro de la norma también habla de ciertas definiciones que son importantes, que se tienen que conocer, ¿no? Que se tienen que saber y que sobre todo los trabajadores lo deben de saber, ¿no? Habla pues del acto inseguro, miren acá, habla sobre el acto inseguro, ¿ya? Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador, ¿no? Y que puede causarle un accidente, ¿no? Y obviamente está en relación a la conducta de las personas, ¿ok? La condición insegura, que es condición en el entorno de trabajo que puede causar, pues, un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, que básicamente, pues, es el entorno, las herramientas, cualquier eh, condición, ¿no? Que haga que como trabajadores nosotros estemos expuestos y nos pueda producir algún accidente de trabajo, ¿ok? Todo eso está dentro de la norma. Vamos a hacer acá un pequeño, así rapidísimo nada más, porque yo sé que algunos de ustedes probablemente trabajen en la parte de seguridad en el trabajo y conozcan estas definiciones, ¿no? Ya hemos dicho que es una condición, un acto, su estándar o un acto inadecuado, ¿no? Que tiene que ver con la actitud del trabajador, ¿no? Y la condición su estándar que a las finales, si estamos expuestos a ciertas condiciones, podemos sufrir algún tipo de accidente de trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos una figura, ¿ya? Damos un minuto o dos, mejor dos, para identificar un acto y una condición su estándar. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver, chicos, a ver, tenemos ahí una figura, ¿ya? A ver, hay que identificar un acto inseguro y una condición insegura. A ver, chicos. Licenciada, buenas noches. Un acto inseguro puede ser la, la señorita que está al lado de la máquina que no trae la protección necesaria porque está en vivirí, en choro o falda, si no me equivoco. Y según la definición que nos dio era cualquier condición, acto que llevara a un accidente, ¿no? Laboral. Muy bien, Isela, excelente. Hay Eh, otra persona que y en el caso del señor que está al ladito hay ese ganchito que está cargando es esas Linga. láminas de metal. Bueno, él tiene en este caso la ropa, pero está dejando a un lado el casco, por ejemplo. Ujú, ya, ok, muy bien, muy Otra bien. que puedo observar es no sé qué sean, sinceramente, esos galoncitos amarillos. Hay uno que está destapado y se está evaporando. Materiales peligrosos. Ajá.
lo han destapado y eso también podría llevar a un accidente de trabajo. Muy bien, excelente, Isela. Ya, acá también creo que he visto en el chat, a ver, he puesto ahí las escaleras que están obstruidas, están soldando sin protección, muy bien, Sandy. La postura del joven al cargar la caja, ajá, muy bien, la que está acá, ¿no? Excelente. Entonces, de esa forma, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es identificar estos actos o estándar o estas condiciones o estándar, ¿no? Porque en cierta forma nos va a ayudar a qué? A poder identificar estos peligros, ¿no? Y evaluar los riesgos sobre todo, ¿no? Acá dice, la mujer de mameluco rojo está en tacones. Ah, exacto, sí, ajá, justo lo acabo de ver. ¿Rojo o amarillo? No es amarillo? ¿O es otro por ahí? O está el fondo, creo, ¿no? Amarillo, amarillo, muy bien. Muy bien, entonces, todas estas definiciones están en la norma, por ejemplo, ¿no? Así que lo que nosotros tenemos que hacer es familiarizarnos con la norma. Nosotros tenemos que conocer la norma. Si nosotros, o los que están presentes ahorita, se dedican a la parte de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que uno tiene que aprender es cuál es la norma de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice la norma? ¿No? Y cuáles son aquellos requisitos que tenemos que cumplir para implementar el sistema de gestión. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, acá, como yo les había mencionado, están los registros obligatorios. Dentro de esos registros obligatorios, creo que acá tengo yo el resumen, acá está. Fíjense que son 10 registros obligatorios, pero no todos los registros los van a cumplir todas las empresas. Por eso está empresas en general, microempresas y pequeña empresa. ¿Ok? Dentro de las empresas, por ejemplo, generales, que se van a cumplir 8 registros, ¿ya? Están pues los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, registros de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? De monitoreos, de inspecciones, estadísticas, equipos de seguridad de emergencia, inducción, registro de auditoría. Por ejemplo, la microempresa solamente es obligatorio cumplir 3 registros, nada más. Registro de accidentes, de enfermedades, de enfermedades ocupacionales y de las inspecciones. ¿Ok? Y en la pequeña empresa, por ejemplo, te piden 5 registros. Pero acá en ambos lados, mira, si ustedes se dan cuenta y se fijan, tanto para la pequeña como la microempresa, no te dice que es obligatorio que tenga el registro de inducción. Miren acá, no es obligatorio, por ejemplo. Y en cuanto a ello, ¿ustedes creen que sería importante, ¿no? Dejarlo así? ¿O qué opinan? A ver, quiero saber sus comentarios. A ver, ¿qué me dicen? Para avanzar, chicos, para avanzar. Nos queda una hora nada más. Vamos a terminar. Yo A ver, pienso, ¿qué me dicen? licenciada, que debería ser obligatorio también en la micro y en la pequeña empresa, que estén Ok. su personal capacitado, ¿no? Que tengan un entrenamiento y sobre todo que hagan estos simulacros para que llegada tal vez la situación, ¿no? Ellos, pues, todo el personal pueda saber cómo reaccionar, crear una concientización. No creo que debería ser solo en las empresas en general, ¿no? Sino en ambos, en las tres. Ok, muy bien, Isela, excelente. Ahora, cuando dice que el registro no es obligatorio, ya no quiere decir que no lo vamos a hacer, ojo, no quiere decir que no lo vamos a hacer, no, que no lo presentes, mira. Pero acá como que no hay una concordancia como tal, ¿no? eh, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, nos dice que se tiene que capacitar a los trabajadores, o sea, ya sea en la empresa general, microempresa o pequeña empresa, tiene que capacitarse. Lo único que no piden es el registro. Pero qué importante, como dice Isela, es qué importante tener
tener la evidencia. ¿Cómo yo voy a evidenciar, ¿no? Que le he capacitado al trabajador si no tengo el registro de capacitación? O sea, ¿cómo lo voy a evidenciar? Por eso es importante. Ahí viene la lógica, ¿no? Ahí viene la lógica. A pesar de que no me digan que yo lo tengo que tener ese registro, yo tengo que tener sí o sí, porque eso me va a ayudar a mí como evidencia de lo que yo estoy haciendo, ¿no? A mis trabajadores, ¿ok? Muy bien, seguimos acá. Tiempo de conservación de los registros, miren, registros de enfermedades ocupacionales, 20 años, de accidente de trabajo, 10 años, y otros registros, 5 años, ¿ok? Entonces, esos registros tienen que guardarse, o sea, tienen que haber un almacén para que se guarden estos registros. Pero la pregunta sería, ¿por qué tendríamos que tener esa conservación de los registros, ¿no? Y todavía inclusive 20 años. Bueno, hay una respuesta eh, puntual, ¿ok? Lo que pasa es que, y lo que ya ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, puede que ocurra que un trabajador sufra un accidente en una empresa, ¿ya? Sufre un accidente en una empresa. Y bueno, en algún momento, ¿no? De repente lo pudieron atender o no, y luego ya pasó a otra empresa, ¿no? Ahora, de repente pudo haber causado cierta discapacidad que de repente en el tiempo se dio. Y si quieren hacer un tema de denuncia, de demanda, de investigación, entonces, ¿cómo, si yo ya estoy en otra empresa, cómo se va a hacer esa investigación? ¿No? Es por ello que se tienen que guardar sus documentos, porque a través si es que se presentase algún tipo de demanda, ¿no? O de repente se va a hacer eh, para que pueda ser reconocido el tema de una enfermedad ocupacional, a pesar que de repente ya haya pasado un tiempo, ¿no? Van a solicitar esa documentación, ¿entienden? Y esa documentación se supone que tiene que estar guardada, ¿ok? Muy bien. Bueno, de los comités. Vamos a hablar un poco de los comités muy general, ¿no? Los comités tienen su propia norma, pero también dentro de la ley lo nombra, habla de los comités de seguridad y salud al trabajo, ¿no? Pero hay una norma que es la RM-245 que habla sobre la elección del comité de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud al Trabajo, ¿ok? ¿Qué más? También dentro de la norma, dentro del reglamento, perdón, dentro del reglamento de la ley, también habla del reglamento interno, ¿ok? Habla del reglamento interno. Y dentro de la RM 050 y del 2013, te da un ejemplo de un reglamento interno para que pueda ser realizado en las empresas, porque para aquellas empresas mayor de 20 trabajadores es obligatorio que se les tiene que entregar el reglamento interno de seguridad y salud al trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces dentro de las responsabilidades del empleador, pues obviamente ya hemos dicho, ¿no? Una de las principales responsabilidades es la implementación del sistema de gestión, pues, ¿no? Es la implementación del sistema de gestión. No, pero acá también hay ciertas cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, entregar el reglamento, revisar no menos de 4 capacitaciones al año, adjuntar en el contrato recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Miren acá, facilitar, brindar facilidades económicas y licencias con coste de haber para la participación de los trabajadores en cursos de información en la materia, ¿no? Elaborar el mapa de riesgos y todo lo que tiene que cumplir con la norma, ¿ok? Todo lo que tiene que cumplir con la norma. Entonces, obviamente está obligado, ¿no? A garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y obviamente disponer, ¿no? Adoptar medidas para, en primer lugar, identificar y eliminar los peligros, ¿no? Evaluar los riesgos, ¿no? Y sobre todo las medidas de control, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, no? Dar los programas preventivos, ¿no? En este caso, el programa de seguridad y salud al trabajo, el plan anual, el programa anual, ¿no? Que estos tengan que ser revisados, ¿no? Y que sobre todo, pues, que también dentro del sistema de gestión, o sea, dentro sobre todo de los que se encargan, ¿no? De la implementación, tengan que tener sus recursos correspondientes, ¿no? Miren acá, el empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para recibir, documentar, responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
garantizar la comunicación interna, garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. Eso es importante, pero en la mayoría de los casos probablemente no se cumpla, ojo, pero es por ello que ahí participa muy bien el tema, la parte sindical, ¿ok? Y los representantes ante el comité, ¿ok? Muy bien. De la planificación, de la planificación. Dentro de la planificación, ya le habíamos nombrado al principio, ¿no? Que se tiene que elaborar una línea base, ¿ya? Se tiene que elaborar una línea base en la cual yo reviso, ¿no? La norma me pide que tengo que cumplir 50 ítems, por ejemplo, ¿ya? 50 ítems. Entonces yo lo voy a comparar con lo que tengo, qué es lo que yo tengo frente a lo que me está pidiendo la norma. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a sacar un porcentaje, ¿no? De avance y obviamente en base a ello yo voy a implementar, ¿correcto? Pero este documento, ¿no? Esta evaluación, ¿no? Obviamente lo que me va a ayudar es, en primer lugar, tiene que estar documentado, ¿no? Y nos va a ayudar a que sea base para adoptar decisiones con respecto a la implementación del sistema de gestión, ¿ok? ¿Qué más? Dentro de la planificación, ¿no? Dentro de la planificación, básicamente lo que se va a realizar es cómo yo voy a planificar mi implementación de mi sistema. ¿Correcto? ¿Cómo yo voy a planificar? En ese sentido, tengo que tener en cuenta, pues, aspectos como mejorar el desempeño laboral, mantener los procesos productivos, ¿no? Eh, también tener en cuenta los objetivos de la planificación, porque dentro de los programas tienen objetivos, ¿ok? Y cada objetivo vamos a tener un indicador, porque eso es lo que queremos nosotros, ¿no? A la final es cumplir con todo lo que vamos a planificar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mírenme, ¿no? Acá tenemos entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Tenemos supongamos que tengamos nuestro plan, ¿ya? Tenemos objetivos, dice promover cultura preventiva personal, operativa y administrativa, ¿ok? Objetivo específico, la meta, los indicadores, ¿no? Cómo se va a verificar y quién es el responsable. Esto de acá, por ejemplo, son los objetivos, ¿no? Que tienen que estar difundidos en la empresa, ¿ok? Muy bien. Chicos, nos vamos a dar un pequeño break de unos 3 minutos y regresamos, ¿ok?
Muy bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, esto de acá es este, un modelo, pues, ¿no? De objetivos que también tienen que estar difundidos. Muy bien, ¿qué más? Dentro de la planificación, ya es importante tener en cuenta, ¿no? Qué actividades son las que se van a desarrollar, qué es lo que, cuáles son los responsables, ¿no? Y eso está dentro de la planificación, el plan, los programas, ¿no? Para que puedan, obviamente, en el tiempo se puedan desarrollar, ¿ok? A ver, ahí está con el audio, dice, vamos a ver si podemos. Ya está. Tengan cuidado con los audios, chicos. Muy bien. En la RM 050 de 2013 nos da también un ejemplo, un modelo de un plan. ¿Ya? Dentro del plan, como yo les había indicado, van a ver pues el alcance, los responsables y explicar en breve, podríamos decir, ¿no? Brevemente, ¿no? Lo que, eh, lo que nosotros estamos implementando, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en el plan, pues tuvimos, vamos a explicar que se ha hecho la línea base, ¿ya? Vamos a colocar ahí nuestra política, ¿no? Y así lo que nos van pidiendo, pues, ¿no? Todo esto de acá, que es en forma general. Y luego viene el programa anual, ¿no? Que viene el programa anual en donde vamos a colocar todas las actividades y el periodo de ejecución de esas actividades, ¿ok? El periodo de ejecución de esas actividades. Y obviamente, si o sea, teniendo en cuenta los indicadores también, ojo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá habla un poco más de la política también, ¿ya? Sobre los documentos. Vamos a ir pasando esto. Ahora viene en el capítulo 5 viene evaluación del sistema de gestión, ¿ya? ¿Y qué hay dentro de esta evaluación? O sea, ¿qué es lo que implica dentro de esta evaluación del sistema de gestión? Dentro de ello, nos dice el artículo 40, dice, procedimientos de la evaluación, vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo comprende procedimientos internos y externos a la empresa que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, quiere decir que se van a establecer ciertos procedimientos para poder hacer, pues, la evaluación, ¿no? La evaluación, sobre todo, ¿de qué cosa? De nuestro sistema de gestión. El objeto de la supervisión. Cuando nosotros estamos diciendo que vamos a evaluar, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer, ¿qué cosa es? Nosotros cuando implementamos algo, ¿ya? No podemos ser ajenas a no ir evaluando cómo estamos haciendo el trabajo, o sea, cómo estamos haciendo la implementación. ¿Estaremos haciéndolo de acuerdo a lo que nos dice la norma? No lo sabemos porque todavía no lo estamos evaluando. Entonces, para ello es necesario la evaluación, ¿no? Y dentro del objeto de supervisión, ¿qué es lo que nos va a permitir? Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión, adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo, aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces, servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de riesgos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? Es importante también que dentro de esta evaluación está contemplado la investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Y aquí, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Obviamente, lo que vamos a tener en cuenta es, porque cuando ocurre un accidente, ¿no? O sea, al momento de investigar, vamos a preguntarnos qué es lo que sucedió, por qué sucedió. Entonces, tenemos que evaluar estas, eh, estas características propias, ¿no? De la situación que pueda suceder, ¿ok? En el capítulo 43, perdón, el artículo 43,
que habla sobre las auditorías del sistema de gestión, ¿no? Te dice que el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz a la prevención de riesgos laborales. ¿Qué nos dicen acá? Nos está diciendo que se tiene que hacer tiene que ser auditoría periódica, ¿ok? Dice, realiza auditorías, dice ahí, auditorías periódicas, no solamente una sola auditoría, ¿no? Porque generalmente dice, hay que hacer la auditoría del sistema de gestión, pero pues casi faltando ya para terminar el año, ¿no? Generalmente hacen nuestras auditorías, pero no quiere decir que son frecuentes, ¿no? Entonces, generalmente es una nada más. Pero acá nos dice que auditorías periódicas, ¿no? ¿Para qué? Para comprobar nuestro sistema de gestión, o sea, comprobar si lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es lo que corresponde a la norma, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de la auditoría, que es esas auditorías obligatorias que nos pide la norma, como tal, ¿ya? Tiene que realizarse por auditores independientes. Acá nos lo dice la norma, ¿no? Pero ¿a partir de cuándo son las auditorías son obligatorias? A partir del año 2015, ¿ya? Y esas auditorías tienen que ser por auditores independientes, no lo dice. O sea, ¿qué significa eso? Que esos auditores, ya sea o por empresa o independiente, persona natural, tienen que estar acreditados por el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Y para ello, obviamente, tiene que haber una consulta sobre la selección del auditor. O sea, por ejemplo, ¿no? Supongamos, bueno, señores, estamos en una empresa tal, ¿ya? Y decimos, bueno, vamos a hacer la auditoría de nuestro sistema de gestión y necesitamos contratar a los auditores que se van a encargar de eso, ¿no? Entonces, para ello se va a someter a una consulta para ver el tema del procedimiento, el proceso, el como tal, ¿no? Y ya cuando ya se dé la convocatoria, ¿no? También para la selección del auditor y todas sus fases. ¿Cuáles son los efectos de las auditorías y las investigaciones? Que estos van a permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del sistema de seguridad en el trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema. Para eso nos sirven las auditorías y la investigación obviamente, en este caso, de los accidentes de trabajo, porque lo que nosotros queremos es evitar errores, fallas, ¿no? Y sobre todo, pues, que sean factores que van a predisponer a que se produzca algún tipo de accidente o enfermedad ocupacional. ¿Qué más nos dice? Miren, el artículo 85, que es de la ley, del reglamento, nos habla también, ¿no? Que debe existir documentos, ¿no? Procedimientos para supervisar, medir, recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, nos está diciendo que tenemos que elaborar, ¿no? Un procedimiento, un programa de auditoría, ¿no? Básicamente eso, ¿no? De supervisión, de auditoría. ¿Qué más también nos dice, no? Nos dice que el empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones cualitativas y cuantitativas adecuadas a las necesidades de la organización, ¿no? Basándose en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la organización y fortalecer el proceso de evaluación en la organización a fin de cumplir con el objetivo de mejora continua, porque debe de, para ello se debe de fortalecer todos estos procesos de evaluación continua. Muy bien. Luego después también hay ciertos artículos que siguen hablando de la supervisión, ¿no? Y sobre todo, pues, que todo ello lo que nos va a servir es como base, ¿ya? Como base en la adopción para las decisiones.
¿Qué más? También acá habla un poco sobre la investigación de los accidentes de trabajo y los incidentes, ¿no? Que eso es importantísimo dentro de la norma. eh, nos recalca, ¿no? Nos recalca que se tienen que llevar a cabo estas investigaciones porque es importante definir cuáles han sido las fallas que se han tenido dentro de las medidas de control que han hecho que se produzcan algún tipo de accidente de trabajo. Y en el capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Que habla sobre las acciones para la mejora continua. Recordemos de que la implementación del sistema de gestión ya no es que, por ejemplo, yo comienzo en enero y termino en diciembre y no sé si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal. O sea, es continuo la evaluación, es continua. ¿Ok? Entonces, pero hay disposiciones que nos dice la norma para tener en cuenta el mejoramiento continuo. Por ejemplo, los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿no? Ya lo habíamos visto en una diapositiva, habíamos visto los objetivos, ¿no? Las metas. Tenemos que tener en cuenta eso para nuestro mejoramiento continuo. Los resultados de las actividades de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver la matriz HIPER, ¿verdad? Eh, cuáles han sido, en qué tipo de nivel de riesgo estamos, ¿no? Los resultados de la supervisión, la medida de eficiencia, investigación de accidentes, resultados y recomendaciones de las auditorías, o sea, ahí vamos a ver las no conformidades, si se han dado las medidas correctivas, ¿no? O las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones del Comité de Seguridad en un Trabajo, los cambios en las normas legales, los resultados de las inspecciones de trabajo, que es importante, los acuerdos convencionales y actas de trabajo. Muy bien. Y luego está pues la revisión de los procedimientos del empleador. Ay, perdón, ¿qué pasó? A ver, un segundo. Ya. Y viene pues la revisión de los procedimientos del empleador, o sea, la revisión periódicamente. No quiere decir que porque exista un área, ¿no? En la cual obviamente se va a encargar de toda esta implementación, ya el empleador como tal no va a pedir algún tipo de información, sí lo va a hacer, ¿ok? Y obviamente pues al final, después de todos los informes que se presenten, ya va a haber pues una revisión de los procedimientos del empleador, ¿ok? Vamos a ver un pequeño video para poder compilar algunas cosas importantes que hemos dicho, ¿ya? Esperemos un segundo, por favor.
Vamos a ver este video. Seguridad y salud en el trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos interrelacionados que buscan gestionar y evitar los peligros y riesgos en la entidad. Este sistema está conformado por los siguientes elementos: la política de seguridad y salud en el trabajo, los documentos y los registros obligatorios como los planes y programas, el examen inicial o estudio de línea base, los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, las medidas de prevención y corrección, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia, la investigación de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, las auditorías, la mejora continua, entre otros. Para que todo ello pueda funcionar correctamente, es necesario la participación de la institución pública a través de su máxima autoridad administrativa, quien tendrá el deber de prevenir los riesgos laborales. Además, las oficinas de recursos humanos o quienes hagan sus veces deben estar a cargo de la implementación del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Los servidores con su participación activa y el Estado en el rol de fiscalización y control para verificar el cumplimiento de la normativa. Este rol es desempeñado por SUNAFIL en el caso de las entidades privadas y por SERVIR en el caso de las entidades del sector público. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección campañas de www.gov.p/. El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un servicio de seguridad y salud en el trabajo es un equipo que forma parte de las oficinas de recursos humanos o sus pares. Su labor es la promoción, prevención y vigilancia de la salud de los servidores. Este equipo podría estar conformado por enfermeros ocupacionales, ingenieros de seguridad, médicos ocupacionales, psicólogos ocupacionales, entre otros, quienes cumplen con las funciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 29783. Algunas de ellas son: primero, identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. Segundo, vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Tercero, colaborar en la difusión, formación y educación en materia de seguridad e higiene en el trabajo y ergonomía. Y por último, cuarto, organizar los primeros auxilios y la atención de urgencias. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección campañas de www.gov.p/servir. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Espera, si aún no puedes hablar. ¿Tienes una idea de negocio? Ahora necesitas darle una dirección web. En GoDaddy tenemos el dominio. El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El número de integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no puede ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros, con igual número de representantes de la entidad y de los servidores. Para ser integrante de este comité, los servidores deben cumplir los siguientes requisitos: ser trabajador de la entidad pública, es decir, prestar un servicio personal, remunerado y subordinado, tener 18 años de edad como mínimo, y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. Por otro lado, las entidades públicas con menos de 20 trabajadores deben contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser elegido por los mismos servidores. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección campañas de www.gov.p/servir.
Compunche Perú, Gobierno. Bien, entonces vamos a, les voy a enseñar acá la línea base para que ustedes la conozcan, ¿ya? Un segundo. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos la línea base, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros vamos a realizar la implementación de nuestro sistema de gestión, como les había mencionado, tenemos que evaluar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nosotros hacemos el diagnóstico de salud, ¿no? Evaluamos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el sistema de gestión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿dónde está esta herramienta? En la RM 050 de 2013, ahí está la línea base, la línea base, para poder nosotros verificar los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá, si ustedes se fijan, vamos a ir revisando la línea base, ¿ok? Dentro de la línea base, fíjense aquí, miren, es bastante. Ya, acá tenemos los lineamientos que están en la parte izquierda, los indicadores, ¿no? La fuente de dónde, qué artículos están, ¿no? Si cumples o no cumples y la observación. ¿Ok? Acá, por ejemplo, dentro del lineamiento, compromiso e involucramiento, habla sobre los principios, miren, ¿no? O sea, nos pregunta sobre los principios. O sea, por eso es importante que nosotros tenemos que conocer la normativa. Y acá nos dice, dice, ¿no? Principios, dice, el empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad en un trabajo, sí o no. Generalmente acá porque eso también nos podría ayudar más adelante a una auditoría, es cómo lo realiza, o sea, cuál es la evidencia, ¿no?
Se implementan acciones preventivas en seguridad en el trabajo, se reconoce el desempeño del trabajador, se promueve un clima, un buen clima laboral, existen medios que permiten el aporte de los trabajadores y empleadores en materia de seguridad en el trabajo y todo lo que tiene que ver en forma general sobre el tema sobre lo que corresponde a los principios. Dice que se fomenta la participación de los trabajadores, ¿no? Entonces aquí se va marcando, ¿ok? Luego viene la política, miren acá, evalúa la política también. La política, ¿no? Te dice si existe una política documentada en materia de seguridad del trabajo, si está firmada, si hablan del compromiso, de los trabajadores conocen y están comprometidos en la política, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Su contenido comprende compromiso, cumplimiento de normativa, garantía de protección y participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión, la mejora continua. Y miren lo que dice acá, integración del sistema de gestión. O sea, te pregunta eso. Y eso también, cuando viene el inspector de la zona FIC, también te lo va a hacer. O sea, porque casi toda la línea de línea base es la que también te va a auditar, o sea, te va a inspeccionar, ¿no? Luego tenemos la dirección, ¿no? Te pregunta sobre la toma de decisiones en el análisis de las inspecciones, dice acá, ¿no? Si delega las funciones a algún encargado de la seguridad de un trabajo, miren acá. Te está preguntando si hay un responsable, que más adelante también lo pregunta. Sobre el liderazgo, miren, el empleador asume el liderazgo, o sea, ¿cómo uno puede evidenciar, ya? ¿Cómo puedes evidenciar si el empleador asume liderazgo? O sea, es algo subjetivo, ¿no? Pero lo puedes convertir en algo objetivo de acuerdo a ciertas evidencias, pues, ¿no? ¿Ok? Y sobre la organización, la competencia, la planificación, ¿no? Por ejemplo, acá la planificación. Se realiza el estudio de línea base. Mira, te pregunta también acá si has hecho el estudio de línea base, te lo pregunta, ¿no? El diagnóstico, ¿ya? ¿Qué más acá? Sobre la planificación, sobre el hiper, acá, planificación para identificación de peligros, evaluación de riesgos. Acá te está diciendo si se adoptan las medidas, si se ha hecho la evaluación de los riesgos, si consideran los controles periódicos, medidas de prevención. Todo esto de acá lo pregunta. O sea, uno tiene que ir marcando si cumple o no cumple, si cumple o no cumple. ¿Qué más? Sobre el tema de los objetivos. Los objetivos, de acuerdo a lo que hemos visto, esos objetivos, ¿no? Y que obviamente va a comprender, ¿no? En reducción de riesgos, de accidentes, etcétera. El programa de seguridad y salud en el trabajo. Si existe un programa, te preguntan, ¿no? Si hay actividades programadas en relación a los objetivos, ¿no? Si hay responsables, si existen los plazos, ¿no? Luego después estructura y responsabilidades. Acá básicamente habla del tema del comité, ¿ya? Del tema del comité. ¿Qué más? Eh, También habla sobre las medidas que se van a adoptar para ciertos peligros, ¿no? Ciertos agentes ocupacionales, ¿no? Sobre la capacitación. O sea, todo esto pregunta, mírenme, todo eso de acá, entonces que sea pues un ratito, ¿no? Tiene que analizar, ¿no? Ir analizando e ir viendo qué es lo que tiene. Porque no quiere decir que una empresa que recién va a implementar no tiene nada, o sea, sí tiene algo, algo por lo menos, o sea papel ya, ¿no? Pero tiene algo que ya ha implementado y que sin querer lo ha hecho, porque pues probablemente suceda así, pues, ¿no? Pero al momento de evaluar ya uno se va a dar cuenta qué es lo que qué es lo que va a estar faltando. Acá, miren, fíjese acá. Dice, se han realizado capacitaciones de seguridad. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, durante el desempeño de la labor, se te pregunta, ¿no? Sobre las capacitaciones. Medidas de prevención. También te pregunta cuáles son las medidas de prevención que se van a aplicar en orden de prioridad. Y acá te explica eliminación de peligros y riesgos, tratamiento, control y aislamiento de los peligros, minimizar los peligros y riesgos, programar
la sustitución progresiva y en el último caso, los equipos de protección personal. También habla sobre la preparación y respuesta ante emergencias. Miren, ¿no? ¿Qué significa eso? Si tenemos nuestros planes de contingencia, si tenemos organizadas nuestras brigadas, todo eso de acá nos pregunta, todo lo que está acá, ¿no? Y es importante, pues, obviamente, tener en cuenta eso. Habla de los contratistas y los subcontratistas, también lo habla, ¿no? Si es que, o sea, el empleador tiene que asumir, obviamente, el, el, el podríamos decir, el rol de supervisión, ¿no? O sea, de fiscalización para esas subcontratas, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, yo como empresa subcontraté a una empresa y hago y dejo que hagan lo que tengan que hacer su trabajo. No, yo tengo que también supervisar y fiscalizar en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Consulta y comunicación, ¿no? Requisitos legales. ¿Qué más? Supervisión y monitoreo el desempeño. Salud en el trabajo. Accidentes. Acá habla sobre las notificaciones de los accidentes, la investigación de los accidentes, ¿no? Control de operaciones, gestión de cambios. Es un montón. Mira, acá están las auditorías, ¿no? Es un montón que uno tiene que evaluar. Igual sobre la documentación, ¿no? Muy bien acá. Sigue acá el tema de la documentación, gestión de registros. Acá están todos los registros que piden, ¿no? Si es que los tienes implementados o no tienes implementados. La gestión para la mejora continua, miren acá. Y bueno, eso de acá, abrí el otro archivo, pero eso de acá te bota al final si lo quieres convertir bueno, en la hoja de cálculo con fórmulas, ¿no? Para que te salga pues un porcentaje de lo que te ha salido en tu línea baja. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? De acuerdo a ese resultado, vas a comenzar pues a implementar, ¿no? A comenzar a implementar tu sistema de gestión. Muy bien, entonces ya para ir terminando, chicos, vamos a ir ya completando estas diapositivas. Ya hemos hablado un poco sobre la revisión de los procedimientos del empleador, ¿no? La revisión del sistema de gestión, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, en enero evalué, ¿no? Apliqué mi línea base, evalué, me di cuenta de que me faltan tantas cosas, ¿no? Ya, conforme ha ido avanzando, hemos hecho la implementación del sistema de gestión, ¿no? Y es importante, pues, que es una mejora continua, ¿ya? Es una mejora continua. Y a las finales va a haber una revisión del sistema de gestión. No es que quiero que en enero comencé y en diciembre terminó y no pasó nada, no se revisó nada. No, es una revisión constante. ¿Ok? Luego también, acá recalca con respecto a la parte de la vigilancia médica ocupacional. ¿Listo? Sabemos que somos un equipo multidisciplinario, ¿ya? Que obviamente también pues implica dentro del sistema de gestión, ¿no? Y también esto también se tiene que difundir en las empresas, ¿no? Bueno, acá un poco ya son los derechos y obligaciones de los empleadores, que ya eso hemos hablado un poco, ¿no? Acá lo que tiene que tener en cuenta para que en forma obligatoria, ¿no? Y acá hay un aspecto importante está acá resaltado en negrito, que dice practicar los exámenes antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores, ¿no? Es importantísimo ver el tema de los exámenes médicos ocupacionales para, obviamente, evitar, ¿no? Nosotros, ¿por qué hacemos los exámenes médicos ocupacionales? Para identificar alguna patología, ¿no? Algún problema que pueda tener el trabajador, ¿ok?
Y es importante, obviamente, por eso está el preocupacional, el ocupacional y el de retiro, ¿no? Solo lo único que cambia en el caso del retiro es que si el trabajador lo pide, se le hace el examen. Si no, no. Está facultado a que el trabajador quiera o no le quiera que se le realice el examen, ¿ok? Muy bien, entonces, y obviamente pues lo que ya hemos ido hablando, pues, ¿no? Ya lo que hemos ido hablando. Ahora, acá, por ejemplo, obligaciones del empleador, hay de acuerdo a una modificatoria, ¿no? Dice, los exámenes médicos se deben practicar cada 2 años de forma obligatoria y debe estar a cargo del empleador. Pero, ¿qué significa cada 2 años? Solamente para aquellas empresas que son bajo riesgo. O sea, por ejemplo, no sé, pues una empresa administrativa, nada más, ¿no? Entonces, en ese caso, se le practica los EMOS cada 2 años. Pero si estamos hablando de trabajadores que son, o empresas de alto riesgo, perdón, se tienen que practicar cada año, ¿no? Y si es posible, en algunos casos, si es que ya estamos entrando a ciertas actividades que son muy riesgosas, pueden hasta cada 6 meses hacer algún tipo de examen muy específico. ¿Ok? Muy específico, ¿correcto? ¿Qué más? A ver. Ya. Otra cosa también importante, ¿no? Y justamente eso salió en el Decreto Supremo 001 del 2021, ¿no? Con respecto a los resultados de los exámenes médicos y ocupacionales, ¿no? Y ahí nuevamente lo recalca, ¿no? Que tiene que ser informado únicamente por el médico de la vigilancia de la salud. ¿Qué hacemos ahí frente a que generalmente no se cumple eso, ¿no? La mayoría no se cumple, ¿no? Lo que hacen son las enfermeras, pero ahí hay que tener un poco de cuidado porque ahí estuviéramos cometiendo intrusismo, pues, ¿no? Porque de que participamos como equipo, sí participamos, pero hay actividades que el médico solamente lo puede hacer, pero como lamentablemente en la mayoría de los casos no está presente el médico, ¿no? Entonces lo hacen las enfermeras, ¿no? Igual ahí hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿ok? Mucho cuidado al respecto. ¿Listo? ¿Qué más? Sobre el deber de prevención, bueno, tenemos que tener en cuenta este, este aspecto, ¿no? Importante que es obviamente el tema de la prevención, pero sobre todo la prevención desde un enfoque pues participativo, porque no solamente, obvio, no, ojo, no solamente es el empleador como tal, sino también la participación de los trabajadores, ¿ok? El control de zonas de riesgos, exposición en zonas de riesgos, que sobre todo los que están relacionados con los agentes ocupacionales, bueno, físicos, químicos, biológicos, y los que ya conocemos, ¿no? Ergonómicos, psicosociales, etcétera. Bien, acá habla sobre un poco sobre los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y también en relación a la matriz CIPER. En relación a la matriz CIPER, ¿no? Dice acá. A ver, así como las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud en función de la matriz CIPER y otros documentos que contribuyen a determinar el estado de salud colectivo o individual. Las evaluaciones de los factores de riesgo para la salud abarcan, bueno, todos los agentes ocupacionales, pues, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto. Evaluación de riesgo, bueno, también hemos ido hablando al respecto. Investigación de los agentes de trabajo, los equipos de protección personal que son importantes, ¿no? O sea, eso forma parte de la última escala, podríamos decir así, de las medidas de control, ¿no? Y es importante pues tener un mapeo también, ¿no? Los que nos encargamos de SOMA, vemos también el tema de la dotación de los equipos de protección personal también, ¿no? Pero obviamente esto va a ir de acuerdo a al tipo de peligro o riesgo que está expuesto al trabajador, ¿no? Entonces, lo importante acá es que se proporcione, ¿no? Que se dé la dotación de los equipos de protección personal, pero esos también tienen que tener pues, sus especificaciones técnicas, porque a veces por comprar barato, entonces compran cualquier cosa, ¿no?
la protección de los trabajadores en caso de discapacidad también, ¿no? Dar las medidas adecuadas, ¿no? Sobre todo no solamente por el tema del trabajo como tal, sino también por las vías de acceso, ¿no? El enfoque de género y la protección de trabajadoras en estado de embarazo, ¿no? El tema de los adolescentes, que creo que ahí no, o sea, obviamente no aplica, ¿no? Ya, y sobre respecto al tema de las contratas y subcontratas, relación a esto, como ya les indiqué, ¿no? Hace un momento, ya que nosotros no es que lo vamos a dejar solo a las subcontratistas, sino tenemos que también, obviamente, revisarle, ¿no? Tenemos que controlarle, etcétera. Bueno, acá lo que ya en su momento les había dicho, creo que si no me equivoco, que se puede contratar a terceros con el tema del sistema de gestión, ¿no? Ahora el certificado, el CAMO, hay también una modificatoria, ¿no? Con el Decreto Supremo 001 del 2021, ¿no? Y básicamente acá es el tema de la confidencialidad, ¿no? Solamente se le va a entregar el CAMO, por ejemplo, ¿no? En el peor de los casos, algunos que no sean de repente personal de salud, ¿no? Pero el tema de personal de salud solamente es el que maneja y custodia los exámenes ocupacionales, ¿no? Y tener siempre presente la confidencialidad, ¿ok? Bueno, vamos a ir pasando esto, luego están las funciones, el tema de la inspección de trabajo, ¿no? Que es importante porque nos va a ayudar a identificar estas condiciones, estos actos. Y, bueno, disposiciones complementarias modificatorias, que habla, pues, ¿no? Del artículo 168A por respecto a establecer, pues, estas penas privativas de la libertad por el incumplimiento hacia las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Acá también, en el 3222 habla, ¿no? También que no será no menor de 1 año ni mayor de 4 años, ¿no? Y bueno, todo esto es lo que les he tratado de poder resumir un poco, porque es un montón en realidad, al respecto sobre la parte de la implementación del sistema de gestión. O sea, ¿qué significa? Cumplir con la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es importante para evitar, o sea, en primer lugar, la finalidad es evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Pero también, si estamos hablando de forma de fondo como tal, ¿no? Es prevenir los riesgos laborales en el trabajo. O sea, los riesgos laborales, que básicamente es, valga la redundancia, ¿no? Lo que sucede en el trabajo como tal, ¿ok? Bueno, si existiese alguna pregunta, por favor, me la puedan hacer. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta, chicos. Si está quedado todo claro. Listo, chicos. Entonces, bueno, como no hay, todo está claro, no hay ninguna pregunta. Bueno, con esto ya quedamos terminado con la clase. Bueno, espero que ya las diapositivas se las van a compartir y cualquier consulta, cualquier duda, me la puedan hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, les deseo
un buen fin de semana, cuídense mucho, tengan cuidado con lo del paro, porque seguimos en el paro, ¿ya? Y pues que tengan un buen fin de semana. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego.